Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Quiero compartir en esta mañana con ustedes una palabra que hace rato el Señor me impresionó con ella. Muchas veces había leído, reconozco esta palabra, pero nunca había tenido la impresión que el Espíritu Santo empezó a poner en mi corazón en ella. Quiero compartir con ustedes justamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Esa frase: ¿quién eres, Señor? ¿Saben ustedes quién dijo eso en la Escritura? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Aún no es Pablo, aún es Saulo. ¿Ok? Quiero que lo dejé acá. Vamos a leer ahí está. Eso es Hechos capítulo 9, para que todos abran sus Biblias o sus celulares, sus otros, y podamos leer versión Reina Valera y podamos tener todos una misma lectura. En verdad, me impresionó cuando el Espíritu Santo empezó a hablarme sobre la conversión de Saulo, porque tiene cosas muy interesantes y que podemos reflexionar en esta mañana sobre ellas y ver lo que nosotros podamos aprender de esto. Y un poco también examinar cuál es nuestra parada hoy delante del Señor. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Terminemos por favor la lectura. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar tu nombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Interesante la conversión de Saulo, ¿no? Por lo menos para mí sí lo es, cuando uno empieza a aprender cosas muy básicas de él. Vamos a decir algunas cosas breves de Saulo. Saulo, ¿por qué se dice Saulo de Tarso? Porque él nació en la ciudad de Tarso, región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor. Ahí nació Saulo, en lo que sería hoy día el actual Turquía. Así que podríamos decir que Pablo era turco. Hoy día diríamos Pablo era turco. ¿Qué más? Él descendía de la tribu de Benjamín. O sea, esto era de los judíos que habían sido dispersados, ¿no es cierto?, después de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y este era uno de los que de su familia había salido de Israel y se había asentado en esa región, y allí nace Saulo, ¿no es cierto? Pero siempre guarda su descendencia, él es judío y es benjaminita, ¿no es cierto?, de la tribu de Benjamín. Además proviene él de una familia adinerada y habla griego y también habla hebreo. ¿Ya? Tarso en su época es una ciudad universitaria muy culta y muy dada también a la filosofía. Entonces, fíjense, este hombre además viene de una familia adinerada, ¿no es cierto?, que tenía buena condición económica. Se cree que la familia de Saulo era familia que se dedicaba al comercio y que además en ese comercio ellos eran fabricantes de carpas de la época. Por eso estoy haciendo esta reseña, porque a los que les gusta leer la Biblia se encuentran con comentarios que de repente Pablo en algún minuto, uno leyendo Hechos, encuentra que él hacía carpas. Uno empieza a entender por qué razón dice esto, porque su familia se cree que se dedicaba a este tipo de negocios, ¿ya? Entonces, además, se dice que Saulo, a la edad de 5 años, fue llevado a Jerusalén para ser educado a los pies de Gamaliel, un judío fariseo de los más connotados de la época en Israel. Entonces, Saulo de Tarso es un hombre que no es común. ¿Qué otras cosas se cree de Saulo? Mientras Jesús vivió y predicó en Jerusalén, en Israel, se cree que nunca Saulo, en esa época, él estuvo en Israel. Se cree que él nunca vio a Jesús. Por lo tanto, él no tuvo un contacto físico con Jesús nunca, ¿ya? Pero como fue educado a los pies de Gamaliel y se cree que las escrituras, ¿ya?, los pergaminos de la época eran sus libros de enseñanza. Entonces, educado por Gamaliel, un fariseo, ¿no es cierto?, de los más connotados de la época, y si su educación partió a la edad de 5 años, entonces, fíjense, estamos frente a un hombre que ya aquí nos dice no es cualquier hombre, es un hombre muy educado, muy preparado. A partir de los 5 años, él comienza el conocimiento de las Escrituras.
Entonces podemos entender por qué en un momento Saulo también dice fariseo de fariseos, irreprensible. O sea, estos datos me sirven, e insisto, sirven para aquellos que les gusta estudiar la Escritura y poder tener una comprensión más alta de ciertas expresiones que uno después encuentra de Saulo, e incluso para entender cuando Pablo dice, todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento de la excelencia de Cristo. Entonces uno puede decir, a ver, Saulo era así, ¿y quién soy yo? ¿Y cómo Saulo hizo esa negación, hizo esa renuncia? ¿Y qué es lo que pasa conmigo? Fíjense que estos datos nos ayudan para hacer esas comparaciones y los tomamos bien y los sabemos aplicar. ¿Ya? Entonces, es una pequeña reseña que les hago de Saulo. ¿Para qué? Porque fíjense que es interesante lo que nos dice la Escritura. Saulo, en ese momento, ¿no es cierto?, está en Jerusalén, ahora se calcula que tiene entre 30 años, un poquito más puede ser, y es un fariseo religioso fanático. Y cuando él empieza a ver todo lo que estaba pasando con estos seguidores del Nazareno, de Jesús de Nazaret, él se enciende en su furor religioso y comienza una persecución. Y ya nosotros tenemos la primera impresión de Saulo cuando es muerto el primer mártir de la iglesia, que es el diácono Esteban. Dice que muchos ponían sus ropas de los religiosos de la época a los pies de Saulo como reconocimiento por aquella supuesta gran obra que él había hecho al dar muerte a Esteban. Piensen ustedes la forma, o empiecen a razonar la forma de pensar que la gente tenía en aquella época. Entonces, para los discípulos, ¿era fácil o era difícil en este momento identificarse como discípulos de Cristo? ¿Qué haría usted, qué haría yo en aquella época frente a esta realidad? Cuando tenemos que enfrentarnos a hombres tan fanáticos como estos, que creen que hacen un bien a Dios, matando a ese otro que no piensa igual que yo, que no cree igual que yo, que no tiene la misma religión mía. Saulo en ese momento, es un hombre que ya empieza a ser conocido desde la muerte de Esteban, su nombre ya se empieza a hacer público. Y aquí Saulo se consigue cartas, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Se consigue cartas para ir hasta Damasco. O sea, no se conformaba con perseguir a los cristianos allí en Jerusalén, en Israel, sino que ahora se transporta hasta Damasco para ir, ¿no es cierto?, con las cartas autorizadas, ¿no es cierto?, por los sacerdotes de la época, para tomar presos a los seguidores de Jesús y traerlos y encarcelarlos en Jerusalén. Alguien podría decir, era un hombre comprometido con la fe de Dios, porque era capaz de perseguir a otro que no pensaba igual. Pero fíjense lo que pasa. Mientras él va en la misión que él mismo seguramente se había impuesto por su fanatismo religioso, va camino a Damasco, y cerca de Damasco, fíjense, le rodea la luz del mundo. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Que le rodeó la luz del mundo. Le rodeó aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le rodeó aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, sino verá la luz de la vida. Y cuando esa luz lo rodeó, el tipo se fue a tierra. Noten esto. Muchas veces ustedes van a escuchar predicadores y aprendan a corregir ahora. Hablan que Pablo se cayó de su cabalgadura. ¿Dice eso la Escritura? ¿Ya? ¿Podemos ir atrás, pasita? Fíjense, la Escritura no especifica si Pablo iba en caballo, en camello o en burro. La Escritura no lo dice. ¿Qué dice? Dice,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, no dice que iba a caballo, no dice que iba en camello, no dice que iba en burro. Simplemente dice que cayó en tierra. No agreguemos a la Escritura lo que la Escritura no dice. Seamos celosos en guardar la palabra pura, sin contaminarla con nuestras impresiones o agregándole. Simplemente dice que le rodeó una luz del cielo. Piensen ustedes que estamos hablando de una región desértica, donde el resplandor de la luz en el desierto ya es fuerte. Piensen que esa luz fue mucho más potente de la que había, al punto que Pablo, y seguramente todos los que iban con él en ese momento, que tampoco dice cuántos eran, pero Pablo no iba solo, también lo expresa la Escritura, todos cayeron a tierra. Y todos, junto con Pablo, escucharon una voz, pero no vieron a nadie. Y de aquí aparece la gran pregunta. Primero le habla el Señor y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense en esto. ¿A quién iba persiguiendo Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quiénes? A los discípulos. Perseguía a los discípulos. Nótese esto. ¿Quién se mete con un discípulo fiel y verdadero? ¿Se mete con quién? Con Jesús. O sea, ¿quién se opone a usted? ¿Quién se levanta contra usted? ¿Quién busca dañarlo a usted? Se está metiendo con Jesús. Fíjense, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? Él le dice: ¿por qué me persigues? ¿Cristo mora en usted? Y si Cristo mora en usted y a usted lo persiguen, ¿a quién están persiguiendo? Si lo tratan de dañar a usted, ¿a quién están tratando de dañar? Fíjese, ¿su vida le pertenece o es de Cristo? Cosas que podemos aprender de acá. ¿Ok? Fíjese. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Insisto, escuchó, lo rodeó el resplandor de luz, escuchó una voz, no vio a nadie, pero fíjense la reacción de este hombre. Este hombre tenía un concepto muy claro y es importante lo que él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Saben por qué? Dos razones tiene Pablo para entender esto. Él, por nacimiento, es ciudadano romano. Por derecho de nacimiento, él es romano. También eso lo hace valer en un momento. Cuando ustedes lean el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que él en un momento hace valer este derecho que él tenía. Por nacimiento, como ciudadano romano, era el intocable en aquella época. A cualquier otro lo podían apresar, castigar y hacer todo lo que quisieran. Un ciudadano romano tenía que ir a un juicio, si no era intocable. Y de hecho él hizo en un momento que las autoridades del país, de una ciudad, fueran y se disculparan personalmente por lo que le habían hecho. Pero era por eso, porque como ciudadano romano, él además tenía muy claro que en esa época solamente a una sola persona se le llamaba Señor. ¿Quién era ese? César, el emperador romano. Solamente a César se le podía llamar Señor. Nadie más ostentaba ese título. Por lo tanto, como ciudadano romano, fíjense, él tenía claro que solamente a César se le llamaba Señor. Y Señor significaba que era amo, dueño, máxima autoridad, Dios soberano, juez sobre mi vida. Nótese.
Pablo ese nivel de autoridad lo tenía absolutamente claro. Pero noten acá, él no ve a nadie, él escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y como judío, y habiendo sido enseñado, y aquí está la importancia del conocimiento que él tenía, él como judío, y habiendo sido enseñado en las Escrituras desde muy pequeño, el judío, a la única persona que ellos le reconocían el título de Señor era a Dios. ¿O no? Por lo tanto, cuando él aquí responde a la voz y le dice: ¿quién eres, Señor? Fíjense, él le está reconociendo absolutamente toda autoridad a esa voz que le hablaba. Y le dice: tú eres Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres la máxima autoridad, tú eres juez, tú eres Dios soberano sobre mí. Fíjense la importancia de lo que Pablo aquí expresa. ¿Quién eres, Señor? Porque inmediatamente lo pone como máxima autoridad sobre su vida. Y de ahí viene la respuesta de Jesús. Y seguramente Pablo nunca esperó en ningún momento que él le respondiera, se identificara con este nombre. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nótese, yo soy. El gran yo soy le responde: yo soy. De las pocas veces que el Señor usa esta expresión, yo soy. Jesús, a quien tú persigues. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a entender la importancia de tener claro lo que es la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. Pablo, al tener claro el principio de señorío que se usaba en aquella época, él no tenía problemas con entender esto y someterse a esa autoridad. Cuando él le pregunta esto, la respuesta del Señor dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, nótense, repite el término, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no dijo: Jesús, creo en ti. De ahora en adelante creo en ti. No dijo Jesús: te reconozco como el Dios soberano. No le dijo Jesús: te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Fíjense lo que Él le dice. ¿Qué quieres que yo haga? Quizás a la primera pregunta, ¿quién eres, Señor?, para luego ir a la segunda, es importante que nosotros hoy día reflexionemos acerca de quién es Jesús para nosotros. Y es importante que usted se pregunte, ¿quién es Jesús en realidad hoy para usted? Si alguien le preguntase a usted, tú que dices que eres cristiano, y tú que dices que crees en Jesús, ¿qué le responderías tú hoy día de quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es Jesús para tu vida?
Pablo aquí le llamó Señor. Y al llamarle Señor, le reconoció toda autoridad. Rey, Señor, juez, Dios soberano sobre su vida. No hay nadie más alto, como cantamos muchas veces aquí. No hay nadie más alto, no hay nadie más grande que Él. Pero frente a este que es tan alto y tan grande, ¿quién es Él hoy para tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Puedes responder eso? ¿Quién es Jesús para ti? Mucho silencio. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Estás seguro? ¿Por qué le dices a Jesús Señor? ¿Qué es lo que le reconoces? Porque no es cuestión de decirle a Jesús Señor. Fíjense, Pablo aquí en cada paso. Por eso dije, es importante entender que Pablo el concepto Señor lo tenía sumamente claro. Como ciudadano romano, él sabía que única y exclusivamente a César se le podía decir Señor. Y como judío, él sabía que como judío solamente al Dios del cielo se le podía decir Señor. Y frente a eso, a esas dos autoridades, a esta autoridad terrenal que era el César y a la autoridad del Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, no había nadie más por sobre él. Por lo tanto, ¿qué le queda a un hombre hacer frente a una autoridad que tiene todo el título de autoridad sobre él y que sé que fuera de él no hay nada más? Por eso, quizás en este tiempo nosotros nos hemos acostumbrado tanto al lenguaje del Señor que hasta entre nosotros nos llamamos Señor. Hemos vulgarizado tanto el término Señor que hoy día no tiene el peso, no tiene la autoridad que en aquel tiempo tenía. Pablo sí lo tenía muy claro. Y por eso les digo, reflexionen en un minuto. ¿Quién es Jesús hoy día para ti? Porque aquí Pablo se está enfrentando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y él no tiene problemas con reconocer eso, porque tenía claro el principio de autoridad. Entonces es importante, hoy día como iglesia, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Y aquí hay que hacerlo en forma personal, no nos escondamos en el grupo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es el Señor o no es el Señor? ¿Qué respondes a eso? ¿Es tu Señor o no es tu Señor Jesús? Ok, entonces veamos lo que nos dice Jesús como el Señor a cada uno de nosotros. Fíjense, ahí está. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pregúntate. Esta no es una prédica para que tú me aplaudas al final cuando yo termine. Yo no busco tu aplauso. Y si te suena brusco, lo siento. Pero esta es la realidad. No estoy aquí para que me aplaudas al final de la prédica. Me interesa muchísimo más que tú entiendas esto. Y que podamos compartir esto. Y que podamos vivir esto. Que nos pongamos de acuerdo en esto. ¿En verdad? ¿Qué respondes a esa pregunta? No te la hago yo. Es Jesús el que te enfrenta a esto. Estas son expresiones de Jesús. No las dijo un apóstol, no las dijo ningún hombre. Esto lo dijo Jesús. Ahí tienes la cita, la puedes ir, véala.
Supongo que tienes tu Biblia abierta o supongo que tienes por lo menos tu celular y estás viendo la cita. Porque también te expones a que yo diga cualquier barbaridad aquí y como tú no cotejas con la Escritura, entonces después te vas con un concepto de cualquier barbaridad que el predicador aquí pueda decir. Pero es tu responsabilidad tener las Escrituras abiertas y ver si esto es verdaderamente lo que dice la Escritura o el predicador está diciendo una barbaridad y tú dices amén. Sé que no es dulce la prédica. Tampoco esperé que los fuera y lo supe desde un principio que no lo iba a hacer. Pero ¿qué respondes a esto? Insisto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjense, Pablo, que va camino a Damasco, con carta de los principales fariseos de Jerusalén, persiguiendo a los cristianos, a los primeros discípulos, cuando se enfrenta con Jesús, la primera pregunta es, porque él es un fariseo que nunca había visto, nunca se había topado con Jesús, la primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? La respuesta clara y precisa, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora Pablo ya sabe con quién está hablando. Pero Pablo insiste con su pregunta. Ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense, él no expresó el creer en Jesús a partir de la experiencia que él acababa de tener, sino que él fue a algo práctico. Y él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y vuelve a reiterar el concepto, Señor, tú eres la máxima autoridad, Señor, yo hago lo que tú me mandes. Respuesta de Jesús, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué hace Pablo? Se levanta, lo toman de la mano porque estaba ciego, iba ciego espiritualmente hacia Damasco, se le aparece la luz espiritual en el camino, pero ahora está ciego físicamente y tiene que alguien tomarlo de la mano e introducirlo a Damasco. Pero él ahora comienza a obedecer lo que el Señor que se le apareció en el camino le ordena. Él deja de hacer lo que estaba haciendo para hacer todo lo que su Señor, quien se le acababa de aparecer en el camino, le ordena hacer. Entonces, no es cuestión de creer solamente, sino de hacer. Porque la pregunta de Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús nos dice a nosotros, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿es Jesús el Señor de tu vida? Vamos a otra cita. Santiago 1, 22, 25. El consejo de la Escritura. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense, el que conoce la palabra, el que conoce el consejo de Dios y no lo hace y cree que por asistir a una reunión, ya sea una reunión general como esta, a una reunión de iglesia en casa o algún otro tipo de reunión de cristianos, que cantar o aplaudir, entregar un diezmo o una ofrenda, con eso ha cumplido todo. En realidad, eso es lo más mínimo de la vida de un cristiano. El tema es obedecer en todo lo que Jesús nos ha mandado. Y por eso la Escritura dice,
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atento en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Permíteme decirte, aquí está el gran problema de los cristianos hoy. Si tú tienes tu vida reseca, que es como odre que hace años que no se usa. Ustedes saben lo que es del odre, ¿verdad? Lo que es un odre. ¿Lo saben? Vaya, nadie trajo la lengua hoy día. Un odre era una vasija de cuero que se usaba antiguamente, hecho de cuero de cabra o de oveja, donde se guardaba el vino. Era como una bota grande. Pero ese odre, cuando se dejaba de usar, se resecaba y se quebraba y no servía más. La única manera de restaurarlo era de empaparlo en aceite de oliva y volverlo a empezar a masajear poco a poco para que volviera ese cuero a través del aceite de oliva a tomar su elasticidad y volviera a ser útil para echar vino, pero no vino nuevo, sino ya vino que había sido fermentado. Odres. ¿Cómo está tu odre? ¿Cómo está tu odre? ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo está la presencia de la vida de Dios en ti? ¿Cuánto has buscado la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánta palabra? ¿Cuál es la palabra? Si fuera más específico y te preguntara y fuera por cada asiento preguntándote, en esta semana que pasó, ¿cuál fue la palabra que el Espíritu Santo puso en tu mente y en tu corazón y te llevó a vivirla y tuviste una experiencia a través de practicar una palabra específica que el Espíritu Santo puso en tu mente y en tu corazón esta semana que acaba de terminar? ¿Cuál fue tu experiencia en esta semana? ¿Qué fue lo que el Señor te enseñó? ¿Qué fue lo que el Señor te corrigió? ¿En qué cosas el Señor te animó? ¿Qué instrucciones fue la que el Señor te dio frente a situaciones que tú has estado viviendo? Las decisiones que tú tomaste durante esta semana, ¿por qué las tomaste y las hiciste de la manera que las llevaste a cabo? ¿Qué está pasando con tu vida? La vida cristiana no es una vida de templos. La vida de templo es un fariseísmo, es una religiosidad. La vida cristiana es una vida de todos los días, es de experiencias todos los días, es de buscar y preguntar, es de entrar, como dijo el Señor, mas tú entra en tu aposento y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Cuando yo busco y estoy allí en la presencia de mi Padre y luego me enfrento a situaciones, mi Padre me va a aconsejar. ¿Y cómo me va a aconsejar? Trayendo a mí el recuerdo de la palabra que antes he escudriñado, que antes he leído, y me va a decir, hijo, frente a esta situación, aplica este consejo de mi palabra. Por lo tanto, el resultado que tú tienes hoy día, de tu condición, el cómo estás viviendo, las realidades que estás viviendo, es por causa de esta palabra. Ser oidor olvidadizo y no hacedor de la palabra. ¿Qué más? ¿Por qué es importante entender o tener en cuenta esto? Pasita, no sé por qué pasa, pero usted tiene la palabra. Romanos 14:12. Esto es lo que nos dice la Escritura.
De manera, ¿por qué tengo que estar consciente de que tengo que ser un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo? Por causa de esto, porque yo tengo que estar consciente que esto no es simplemente una religiosidad, sino es una realidad de vida. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted está consciente de que mañana cuando llegue el momento de partir, cuando usted tenga que presentarse delante del Señor, usted va a dar cuenta de toda su vida, desde el día que usted conoció a Cristo en adelante, usted va a dar cuenta de su vida, de cada palabra, de cada hecho que usted realizó acá. ¿Está consciente de eso? ¿Tiene claro eso? Partiendo por nosotros los pastores, ojo. Nosotros tendremos que dar cuenta de cómo enseñamos y de cómo conducimos la Grace. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Por qué hicimos esto o aquello? Mientras yo estoy parado aquí, tengo mucha conciencia de que mañana el Señor me dirá, esto fue lo que tú enseñaste. Y yo te dije y te di mi impresión de lo que tenías que decir, pero tú quisiste ser amigo de tus amigos y no dijiste lo que yo te mandé a decir y acomodaste la palabra. Así que si yo hiciera eso, mañana el Señor me va a pasar la cuenta a mí. Y a usted le dirá, tú no puedes decir que nunca te dijeron que ibas a dar cuenta de tu vida delante de mí, porque sí te lo dijeron y te pasarán y te recordarán el momento y te mostrarán a toda esta gente sentada alrededor tuyo y te dijeron, tú lo sabías porque yo estaba presente cuando te lo enseñaron. La vida cristiana no es una vida de templos, es una vida de todos los días, partiendo desde el momento en que tú te levantas. 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, eres cristiano, eres un discípulo. No hay nada que nosotros no sepamos. Vamos a la otra, por favor. ¿Qué más nos dice la Escritura al respecto? Nótense, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Nótese, eso debería haberlo marcado yo. Según lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Hay algo que el Señor no nos va a mostrar? ¿Quedó algo fuera de lo que nosotros hacemos acá mientras estemos en el cuerpo que el Señor no lo sepa, que el Señor no lo conozca? No hay nada. Jesús es el Señor, sin lugar a duda. La pregunta es, ¿en verdad es tu Señor? Y si Jesús es mi Señor, yo tengo que tener en cuenta estas dos cosas. Yo voy a dar cuenta de todo lo que yo haga mientras viva en este cuerpo de carne. ¿Ok? ¿Claro? Pero incómodo, ¿verdad? La vida cristiana no es una vida cómoda. ¿Qué más? Segunda pregunta de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Ya vimos. Jesús le dice, fíjense lo que hace el Señor. Es interesante esto. ¿Jesús le podría haber dicho todo lo que él quería que él hiciera? ¿Podría haberle dado todas las instrucciones del Señor Jesucristo a Saulo en ese momento? Podía hacerlo, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero fíjense, primera lección de Saulo, aprende a obedecer. Yo no te voy a decir nada, dice el Señor, sino que anda, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Simple y sencillo. ¿Qué esperaba el Señor ver en Saulo?
Obediencia. Simplemente obediencia. Una instrucción muy simple, muy sencilla, pero de la que el Señor lo único que esperaba de Saulo era obediencia. Ahora, Saulo a esas alturas ya tenía claro con quién había hablado. ¿Verdad que sí? Ya Jesús le había dicho quién era él. Y él ya le había dicho que le había reconocido como Señor. Por lo tanto, cuando él recibe la instrucción, como el concepto Señor él lo tenía muy claro, simplemente Pablo lo que hace, se dirige a Damasco. Y ni siquiera va él solo, sino que lo toman y lo llevan porque solo él no puede ir, porque físicamente está ciego. Pero él hace lo que su Señor le ordena. Y nótese, demora 3 días en tener la respuesta. Estuvo 3 días Saulo allí. Estuvo 3 días Saulo sin comer, sin beber y sin tener ninguna otra instrucción de parte del Señor. Simplemente esperar. Pero la vida de Saulo en lo espiritual parte con un tiempo de oración y de ayuno de 3 días. 3 días de oración y ayuno. ¿Qué le parece? Cuando nosotros invitamos aquí a orar y ayunar, tenemos una asistencia promedio de 100, 120 personas. ¿Cuántos son los que oran y ayunan el día martes? Simple, sencillo. Vea su nivel de compromiso. Si a usted lo invitan a tener una actividad, a un servicio, a servir a alguien necesitado, ¿cuántos son los problemas que usted pone para no servirle a otro? Son cosas que nosotros tenemos que reflexionar. Ahora, la misma pregunta de Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te pregunto esto. ¿Tú sabes lo que Jesús quiere que tú hagas? ¿Tú sabes lo que Jesús quiere que tú hagas? Porque la misma pregunta de Saulo es válida hoy para nosotros. Pablo en aquel día dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y hoy día es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? La misma pregunta. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? Lo primero que quiere Jesús para ti es que tú sigas su ejemplo. ¿Qué dijo él de sí mismo para yo poder entender el ejemplo de Jesús? Vamos. Marcos 10:45 nos dice, esto es lo que dijo Jesús, no lo digo yo. Te lo dice Jesús a ti para que aprendas de él. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Para qué te llamó el Señor? Para servir. ¿Estás seguro de eso? ¿En qué estás sirviendo tú a Jesús? ¿En qué estás sirviendo? Dije, esta palabra no era fácil. Emocionalmente no bien digerible, si quieres llevarte por las emociones. Pero es una palabra que me confronta a mí y te confronta a ti. Y me dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y además de servir, nótense, a dar su vida en rescate de muchos.
Entonces el servir, la medida no es hasta que te duela, como dijo alguien por ahí. El servir es hasta llegar a dar tu vida por quienes sirves. Esa es la medida bíblica. Las otras son bonitas frases de hombres que han querido entender lo que Jesús decía, pero fíjense, el servicio va hasta dar la vida por quien yo sirvo. ¿A quién estás sirviendo tú? Vamos a la otra cita. Juan 12, 26. Y fíjense, nótese, vuelvo a repetir, estas no son palabras de hombre, esto es lo que Jesús te dice a ti y a mí. Esto es lo que Jesús te está diciendo. A mí no me gustaría que leyeran y yo quedarme callado y no decir nada más, pero que te quedes con la palabra. Porque es lo que Jesús te está diciendo a ti y a mí. Y Él está diciendo, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y esta es la promesa. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cuesta entender eso? ¿Es entendible lo que Jesús dijo? ¿Te molesta esta palabra? ¿Te agrada? ¿Te reta? Si alguno me sirve, nótese, Jesús no está rogando. Si alguno, el que quiera, no le ruega a nadie, sígame, la condición es esa. Si le sirve, síguelo. No es servirte y quedarte sentado. No, si me sirve, sígame. Y la promesa es esta, a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, además, mi Padre que está en los cielos le va a honrar. ¿Le queda claro? Vamos a la otra cita, Lucas 22, 27. Porque, fíjense, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El ejemplo de Jesús para nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que seas mi servidor. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Que seas mi servidor. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Que seas mi servidor. No un religioso, no un asistente a reuniones, sino un hombre y una mujer de servicio. Los seguidores de Jesús son servidores por naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Es el principio que Él me enseñó. No puedo ser un verdadero discípulo si no soy un verdadero servidor. Y no diga que usted no lo sabía. Porque si no lo sabía, desde hoy en adelante lo hago responsable de esto delante del Señor. Usted ahora lo sabe. Usted ahora sabe que su principal rol como cristiano, como discípulo, es ser un servidor. El Señor no lo llamó para ser un religioso, uno sentado en una silla, cómodamente, o sentado en el living de su casa viendo televisión. Y no digo que no lo puede hacer, pero no puede ser eso lo que llene su tiempo y lo que llene su vida. Usted fue llamado para ser un servidor. Fíjense, y nos va a quedar muy claro.
cuando vamos avanzando con el mensaje. ¿Qué otra cosa le dice Jesús a sus discípulos? Mateo 16, 24 al 25. ¿Qué dice? Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno, nótese, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, ¿a quién le ruega Jesús? A nadie, ¿verdad? Jesús no me ruega a mí. No le va a rogar a usted tampoco, porque Él no hace diferencia entre persona y persona, porque Él es fiel y justo. Y por eso Él nos dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz y otra vez, sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Fácil? Ser cristiano es fácil, dicen algunos. Los cristianos son débiles. Por eso necesitan a un Dios en el cual escudarse. Porque ellos son débiles. Yo le diría, te reto a tomar esa enseñanza que Jesús dijo. Y nótate, no le está rogando a nadie. Y se lo dice a sus propios seguidores. Ojo con esto. Esta es una palabra que es para nosotros. No es para el mundo. No es para la gente que no conoce al Señor. Es para sus discípulos, es para nosotros. Este es un reto para ti y para mí. Por eso dice, entonces dijo a sus discípulos. No le está hablando al mundo. Le está hablando a la iglesia. Te está hablando a ti y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús nos dio ejemplo de esto para hablarnos así. Jesús es Dios. Él renunció a la gloria. Él renunció a su condición de Dios. Él renunció a su condición de rey, de reyes que lo era, a su condición de señores que lo era, y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se hizo siervo y se hizo como el más humilde de los siervos para llegar a dar su vida por nosotros en la cruz. Por lo tanto, Él puede demandarnos esto con absoluta autoridad porque Él ya nos dio ejemplo. Eso es negarse a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. ¿Difícil? Sí. Si creo que lo puedo hacer por mí mismo, no. Señor, por favor ayúdame. Aquí estoy. Te quiero obedecer, pero reconozco mi incapacidad y mi debilidad. Señor, ten misericordia de mí. Toma mi mano y ayúdame y condúceme por donde tú me quieres llevar. No es una palabra digerible con facilidad. Es un momento en que yo me tengo que estar allí en mi cuarto a solas y decir, Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces hemos cantado aquí, aquí estoy, con manos alzadas, vengo a ti? Eso es, renuncia a todo lo que posees. Manos alzadas, renuncia a todo lo que posees. A todo. A todo. No hay condiciones. Nada. Señor, te puedes meter en mi vida, en todos los rincones de mi vida. No hay nada que yo quiera esconder delante de ti. Tú puedes examinarlo todo, tú lo puedes ver todo y tú ordenas mi vida para hacer lo que tú digas, no lo que yo quiero. Señor, yo renuncio a todo delante de ti para hacer tu voluntad.
Hace poco le dije, Señor, ¿sabes qué? Estoy viejo. Estoy cansado. Me gustaría dejar algunas cosas de lado porque en verdad me siento muy cansado. Estoy muy agotado. Y me gustaría dejar varias cosas y quedarme con algunas. Ciertamente no voy a dejar de servirte, pero quiero dejar algunas cosas de lado. Pero no puedo tomar la decisión por mí mismo porque mi vida no me pertenece. Mi vida es tuya. La noche siguiente, el Señor me muestra una visión. Y me muestra un cerro más alto que el San Cristóbal quizás, muy verde y con un pequeño camino que iba de abajo hacia arriba. Venía de un valle donde había una montaña hermosa, pero subía este cerro y un camino muy angosto donde cabía un pie sobre el otro. Y yo veía gente muy joven haciendo trekking allí, corriendo. Y yo miraba de lejos y decía, sí, ellos pueden porque son jóvenes. Mi tiempo ya pasó. Ya no lo puedo hacer. Soy viejo. Y sé que además eran las 4 o 5 de la tarde. Término del día. Todavía te queda un resto de día. Te queda un resto de tiempo. Y de repente, sin saber cómo, yo me veo en ese camino vestido como un atleta y corriendo cuesta arriba. Y pasando a muchos hombres que aún eran más jóvenes que yo. Entonces, yo sabía que eso era subir, hacer la meta ya en la cumbre del cerro y volver a pasar la montaña, porque si no hacías la montaña, en verdad, el cruzar una montaña ya tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, es imposible porque la oscuridad adentro es realmente lo que decimos boca de lobo y no se ve nada. Y yo en mi consideración decía, yo no voy a ser capaz de volver y alcanzar a pasar y me voy a quedar en la mitad de la montaña y me voy a perder porque no voy a ver nada. Y sin embargo, Dios me muestra que hago la subida, hago la bajada y aún Dios me muestra mi cuerpo trabajando como el cuerpo de un atleta. Y después de eso se termina la visión. ¿Qué me dijo el Señor? Que rebajara muchas cosas, que dejara muchas cosas de lado y que otras cosas me quedara con algunas. O me dijo, sigue corriendo porque yo todavía te doy las fuerzas. Amado, decisiones. Decisiones. ¿Cuántas decisiones tú tomas porque tú sentiste esto, aquello o lo otro? Pero tomas tus decisiones sin someterlas a Cristo. Y luego tienes las consecuencias y tienes crisis en tu vida. ¿Por qué? Porque no le preguntaste al Señor, porque el dueño de tu vida sigue siendo tú. Jesucristo no es el Señor de tu vida. Tú sigues tomando tus propias decisiones sin preguntar al Señor y sin someterte a Él. No importa tus condiciones. Yo tenía mis razones. Le dije, Señor, estoy cansado y estoy viejo. Ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Y quiero mermar. Y el Señor me dijo, no, no vas a mermar. Pero Él es el Señor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y esto no lo tengo aquí. Perdón, fue una cita que no puse. Así que, pero todos la sabemos. Todos nosotros tenemos un mandamiento que pesa sobre nuestras vidas hoy. Y es la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. ¿Sí o no? Jesús nos dio a todos los discípulos esta misión. Por tanto, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí la tenemos. Gracias, Pasita, por la rapidez. ¿Ya? Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
ese mandato. Esa es la voluntad del Señor para ti y para mí. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir, este mandato a mí no me llega. Porque este es un mandato a toda la iglesia, a todo aquel que se dice discípulo, sea hombre o mujer, joven o viejo. Este mandamiento es para todos por igual. Y nadie puede decir que no está bajo este mandato. Por lo tanto, tú sabes lo que Jesús quiere que se haga. Tú sabes lo que Jesús quiere que tú hagas. Lo tienes claro. Afuera está lleno el mundo de necesitados. Hay gente metida en drogas, alcohol. Hay hospitales llenos de gente con necesidades. Hay casas de ancianos, como el privilegio que el Señor nos ha permitido a algunos trabajar con ellos. Hay viudas, hay huérfanos. Hay una cantidad enorme de gente afuera. No estoy diciendo que vengan todos a hacer lo mismo. Estoy diciendo, hay un mundo afuera. Están los que están en las cárceles. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué el Señor te llamó? ¿Para qué el Señor te llamó? ¿A quiénes tienes que servir? ¿Por quiénes te tienes que despojar para poder servirle a esos que tienen necesidad? ¿A quiénes son los que tú tienes que ir a servir? Allí está la pregunta, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿A quién tengo que irle a servir? ¿Para qué tú me preparaste? Ciertamente entiendo que no todos vamos a hacer lo mismo, pero allá afuera hay un mundo diverso, lleno de necesidades. El tema es, yo debo de saber a qué parte de ese mundo el Señor me llamó a servirle. Y por último, veamos, cuando ya Pablo entró allí, y con esto termino, en Damasco, después de estar orando y ayunando por 3 días sin haber comido nada, Dios le habla a un hombre, a un discípulo. ¿Quién es? Ananías. Si podemos volver al texto, por favor, a la parte final. Y Dios le habla a Ananías. ¿Y quién es Ananías? Es un discípulo común y silvestre como cualquiera de nosotros. Él no es un apóstol, no es un profeta, no es un pastor, no es un maestro, ni siquiera un diácono. Simplemente un discípulo simple, común, sencillo. Y Dios le habla a este hombre. ¿Podemos ir un poquito antes de eso? Perdón, está bien. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Nótense, se pegó una ayuna a secas. Se pegó un ayuno en seca. ¿Alguno de ustedes aquí ha hecho un ayuno de 3 días sin comer y beber agua? ¿Alguno lo ha hecho? Créanme que es tremendamente difícil. Lo he hecho 2 veces porque Dios me lo ha mandado. Porque el Señor me ha dado las instrucciones y lo he hecho. No porque sea el más espiritual ni el más fuerte. Ojo con eso. Porque esto no se trata de competencias carnales. Porque si yo lo hago por competir, ya dejé de andar en el espíritu, me meto en la carne. Lo he hecho y créanme que es tremendamente difícil. Y solamente la mano del Señor sobre ti te lleva a hacerlo y te da la fortaleza, si no, no. Pero Pablo, fíjense, parte su conversión con 3 días de oración y ayuno, donde él no come ni bebe. Y fíjense,
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, nótese esto, para la iglesia primitiva, para los discípulos primitivos, las visiones eran normales. ¿Cuántas veces usted como discípulo ha tenido una visión de parte del Señor? Y si no la ha tenido, pregúntese por qué a usted nunca le ha sucedido. Revise sus tiempos que usted dedica a leer la Escritura, revise sus tiempos que usted dedica a buscar al Señor en oración. ¿Cuánto tiempo dedica usted a entrar a su cuarto y orar a su Padre que ve en lo secreto? Por eso dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense, el Señor le dijo en visión, Ananías, nótese, y él respondió, heme aquí. Juanito, dice el Señor. Juanito está metido en el partido. Dios le habló y Juanito nunca. Martita. La Martita está viendo la comedia, llorando con el personaje de la comedia, pero que el Señor le habló, nada. 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 Entonces Juanito, a los 15 días, al igual que a la Martita, de repente dice, por favor, Pastor Hernán, ore por mí porque no sé lo que me pasa. Y cuando yo oro, el Señor a mí no me escucha. Ore usted, pastor. Entonces tiene que ir el pastor a darle una pastilla espiritual para que Juanito y la Martita puedan seguir adelante. Pero cuando Dios le habló, ella estaba metida en la comedia y el otro estaba metido en el partido de fútbol. Ananías era un bendecido. No había televisión y no habían comedias. Él tenía tiempo para estar con el Señor. Tenía tiempo para orar. Tenía tiempo para repasar lo que había aprendido de parte de Dios. Entonces, cuando Dios le habla, Ananías inmediatamente responde, heme aquí. Él no tuvo dudas que el Señor le hablaba. No partió corriendo para Jerusalén y decirle, a ver, Pedro, Juan, por favor, mira, escuché una voz, fíjate que me dijo esto, por favor, dime, ¿será de Dios o no será de Dios? Hoy día los discípulos, cuando tienen alguna experiencia, parten disparados a ver si el pastor le puede descifrar aquello raro que escucharon, porque no están acostumbrados a tener una intimidad con el Señor. Fíjense, Ananías, insisto, es un hombre común y silvestre, un discípulo, simplemente un discípulo. Él no tiene título sobre él, pero fíjense la relación con el Señor. Dios habla y Ananías escucha y conoce la voz de Dios y además responde y dice, heme aquí, Señor. Nótese, él no tuvo duda y le dice, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, te ha visto a ti, le dice, ¿ya? Que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Hoy día cuando decimos le voy a poner las manos encima a este es para sacarle la mugre. Acá Dios le está diciendo pon las manos encima. Nótese, un discípulo simple, sencillo, y mire la cantidad, la relación y la cantidad de información. Cuando papá habla, papá no tira las cosas al voleo o lo que caiga. Fíjense toda la instrucción, lo precisa que es de parte de papá para Ananías. Papá Dios cuando habla y habla claro y las instrucciones de él son claras como es clara su palabra siempre. Siempre su palabra va a ser clara. ¿Ya? Y le dice, entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, y aquí es lo que nos pasa a la gran mayoría. Cuando Dios a veces nos empieza a hablar y nos empieza a dar instrucciones y nos empieza a decir que hagamos tal o cual cosa, nos da el tiritón de pera, ¿o no? Y Ananías aquí
además era un discípulo bien informado. Él sabía lo que estaba pasando en la iglesia, sabía lo que la iglesia, lo que le estaba pasando a la iglesia, y además sabía quién era Saulo de Tarso. Lo que él no entendía era que Dios su Padre lo sabía todo y que tenía todo bajo control. Entonces él ahora empieza a informarle a Dios lo que está pasando. Y le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Razones de Ananías para no irme a meter a la boca del león. Pero fíjense lo que Dios le dice. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios cuando llamó a Pablo ya sabía para qué lo iba a usar. Cuando Dios te llamó a ti, Dios sabía qué es lo que querías que tú hicieras. El problema es, insisto, ¿tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas? Dios no te llamó para estar sentado en una banca. Porque yo le mostraré, nótese, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El servicio lleva su parte de padecimiento. A Jesús le costó la vida allí en la cruz. Pero todo antes de ir a la cruz hubo padecimiento, hubo menosprecio, hubo dolor, hubo castigo. Así que servir a Cristo, por eso dice, el Señor dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Porque el servicio tiene padecimiento. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Nótese, Ananías, cuando Dios le habló, él levantó sus argumentos. Cuando Dios le da la explicación, Ananías no dice nada más, sino que simplemente obedece a su Señor. ¿Y qué dice? Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, nótese, después que estaba con el tiritón de pera, entra a la presencia donde está Saulo y le dice, nótese, hermano Saulo. Él no dudó de lo que Dios le dijo, él no dudó de la conversión de Saulo y entra donde Saulo e inmediatamente le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense, discípulo común y silvestre. Ora por el que va a ser después el gran apóstol Pablo, ora por él, recibe la vista, es lleno del Espíritu Santo y finalmente ¿qué? Dice, después se levantó y fue bautizado Saulo. Ananías, un 3 en 1. Fíjense, recibe la vista, lleno, ora por él, recibe la llenura del Espíritu Santo y más encima lo bautiza. Y le dice, Saulo, ¿estás listo para comenzar a predicar el Evangelio? Un 3 en 1. El ejemplo de lo que es un verdadero discípulo. El ejemplo de lo que es un hombre común y silvestre convertido en un siervo fiel y obediente delante del Señor. Entonces, cuando tú digas, en esta congregación no pasa nada, no me eches la culpa solamente a mí, porque soy el pastor. Ni le eches la culpa a Hernán, ni le eches la culpa al Agustín. Pregúntate qué está pasando con tu vida primero. Ananías, un simple discípulo que es capaz de orar para que un hombre recobre la vista,
para que sea llena del Espíritu Santo, y tampoco corre a los apóstoles a preguntarle si lo puede bautizar. Él lo tiene claro y lo bautiza. Y se acabó. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a ser un Ananías? Un siervo dispuesto y disponible. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que seamos siervos dispuestos y disponibles para hacer la obra para la cual Él te llamó. No sé con quién el Señor te llamó a trabajar. No sé si es con los jóvenes en la universidad. No sé si es con los compañeros de tu liceo. No sé si es con enfermos en los hospitales. No sé si es con hogares de viudas o huérfanos o de mujeres abandonadas. No sé si es para ir a consolar a personas que están solas. No sé para lo que el Señor te llamó, pero sé lo que el Señor a mí me llamó a hacer y procuro ser diligente en hacer lo que Él me llamó a hacer. ¿Por qué? Porque sé que mañana daré cuentas de mi vida, de todo lo que hice y de lo que dejé de hacer y la motivación por qué lo hice. Y la motivación no puede ser otra cosa sino gratitud y amor por aquel que dio su vida por mí en la cruz cuando yo no merecía nada. Así que te dejo esta reflexión. ¿Seguirás siendo como eres o quieres ser un Ananías? Que Dios te bendiga.